Durante 2 años, había trabajado como analista financiera en consultoría empresarial Platinum, una firma que se jactaba de ser la más exclusiva de la ciudad. Mi jefa, Victoria Sandoval, había convertido el elitismo en una forma de arte, midiendo el valor de las personas por el precio de sus zapatos y la marca de sus automóviles. Victoria había heredado su posición como directora general gracias a su matrimonio con el socio fundador, quien había muerto hace 5 años. Desde entonces, había transformado la empresa en su reino personal de discriminación y superficialidad. Para ella, yo era simplemente la empleada que llega en transporte público. Cada mañana, llegaba al trabajo en autobús. No porque no pudiera permitirme un auto, sino porque vivía a solo 15 minutos del centro y el transporte público era más eficiente que manejar en el tráfico urbano. Además, era una decisión consciente por el medio ambiente. Pero para Victoria, era una marca de inferioridad social. Ana, ¿todavía llegas en camión?, me preguntaba constantemente frente a otros empleados. Una analista financiera seria debería tener ciertos estándares de presentación. Sus comentarios siempre venían acompañados de risitas de los gerentes que buscaban su aprobación. Durante reuniones con clientes, Victoria frecuentemente hacía comentarios sobre mantener cierta imagen corporativa mientras me miraba directamente. Nuestros clientes esperan ver éxito y profesionalismo, decía, ¿no? Limitaciones económicas evidentes. Mi trabajo era excepcional. Había aumentado la eficiencia de análisis financiero en un 40%, implementado sistemas nuevos que ahorraron a la empresa cientos de miles de pesos, y recibido reconocimientos de clientes importantes. Pero nada de eso importaba para Victoria si llegaba en autobús. Los otros empleados habían comenzado a tratarme diferente también. Seguían el ejemplo de Victoria, asumiendo que yo era la empleada pobre que no pertenecía realmente a su círculo profesional. Durante almuerzos grupales, frecuentemente olvidaban invitarme, explicando después que pensaron que preferiría comer algo más económico. Mi situación financiera real era información que mantenía privada. 5 años atrás, había heredado una cantidad considerable de dinero y propiedades de mi abuela materna. Entre las propiedades estaba un edificio de oficinas en el centro de la ciudad que generaba ingresos de renta sustanciales. Había decidido mantener un perfil bajo y vivir modestamente, invirtiendo la mayoría de mis ingresos en causas benéficas y proyectos ambientales. El edificio donde trabajábamos, Torre Empresarial Centro, era una de esas propiedades heredadas. Lo administraba a través de una empresa de manejo inmobiliario, manteniendo mi identidad como propietaria completamente discreta. Para los inquilinos, yo era simplemente la beneficiaria privada que prefería el anonimato. Victoria presumía constantemente sobre las rentas tan altas que su empresa podía pagar. Estar en Torre Empresarial Centro demuestra nuestro nivel, decía orgullosamente. Solo empresas verdaderamente exitosas pueden permitirse estar aquí. Nunca se le ocurrió preguntar quién era realmente el dueño del edificio. Hace 6 meses, Victoria había comenzado una campaña sistemática para mejorar la imagen corporativa. Había implementado códigos de vestimenta más estrictos, políticas sobre vehículos apropiados para el estacionamiento, y evaluaciones de presentación personal que claramente me tenían como objetivo. Ana, creo que necesitamos hablar sobre tu presentación general, me había dicho durante mi evaluación trimestral. Los clientes notan estos detalles. Tu forma de llegar al trabajo, tu ropa de tienda departamental, digamos, falta de accesorios de calidad. Mi trabajo habla por sí mismo, había respondido calmadamente. El trabajo es importante, pero la imagen es crucial. Estamos considerando si tu situación es compatible con nuestros objetivos a largo plazo. La semana pasada, Victoria había anunciado una nueva política, evaluación de imagen corporativa obligatoria para todos los empleados. Era obvio que esta política había sido creada específicamente para justificar mi despido. Esta mañana había llegado al trabajo como siempre, caminando desde la parada de autobús hasta el edificio. Victoria me estaba esperando en el lobby con 3 gerentes, claramente preparados para un espectáculo público. Ana, necesitamos hablar, había anunciado en voz alta para que otros empleados que llegaban pudieran escuchar. Tu situación de transporte ha llegado a un punto inaceptable. Mi situación de transporte. Estás despedida.
No puedes llegar en autobús a una empresa de prestigio, había gritado dramáticamente. Dañas nuestra imagen corporativa. Los gerentes se habían reído, claramente disfrutando el espectáculo. Otros empleados se habían detenido para presenciar mi humillación pública. Victoria, mi método de transporte no afecta mi trabajo. Por supuesto que sí, me había interrumpido. Los clientes ven a empleados llegando en camión y piensan que somos una empresa de segunda. Es vergonzoso. Además, había agregado el gerente de recursos humanos, necesitamos empleados que representen éxito y aspiración. Tú representas limitaciones. Más empleados se habían reunido ahora, algunos grabando discretamente con sus teléfonos. Era exactamente el tipo de espectáculo que Victoria disfrutaba, humillación pública de alguien que consideraba inferior. Tu último día es hoy, había continuado Victoria triunfalmente. Limpia tu escritorio y entrega tu identificación. Ya hemos llamado a seguridad para escoltarte. ¿Seguridad para escoltarme? No queremos escenas dramáticas. Las personas en tu situación económica a veces reaccionan mal cuando enfrentan la realidad. Los gerentes se habían reído más fuerte. Era cruel, calculado y completamente público. En ese momento, había tomado mi teléfono y marcado un número familiar. Señor Martínez, necesito ver los contratos de renta inmediatamente, había dicho claramente para que todos escucharan. Victoria había fruncido el ceño, confundida. ¿Qué estás haciendo? Llamando al administrador del edificio, había respondido calmadamente. ¿Para qué necesitas al administrador? Había preguntado suspicazmente. Para revisar algunas cláusulas específicas en el contrato de arrendamiento de consultoría empresarial Platinum. Victoria se había puesto pálida instantáneamente. ¿Qué cláusulas? Las relacionadas con discriminación de empleados por parte de inquilinos. En menos de 5 minutos, el señor Martínez había llegado al lobby cargando una carpeta gruesa de documentos. Era el administrador de propiedades que había manejado mis inversiones durante 5 años. Señorita Herrera, había dicho respetuosamente, ¿necesita revisar los términos del contrato? Victoria había tartamudeado. ¿Se conocen? El señor Martínez había mirado a Victoria con profesionalismo frío. Por supuesto que nos conocemos. La señorita Herrera es la propietaria de Torre Empresarial Centro. El silencio que había seguido fue absoluto. Victoria se había quedado con la boca abierta. Los gerentes habían dejado de reír instantáneamente. Los empleados que grababan habían enfocado sus cámaras en la reacción de shock. Propietaria, había gritado Victoria, claramente en pánico. Sí, había confirmado el señor Martínez calmadamente. La señorita Herrera heredó este edificio hace 5 años. Somos nosotros quienes les cobramos la renta mensual. Victoria se había tambaleado, agarrándose de la pared para mantener el equilibrio. Esto debe ser un error. No hay error, había dicho, abriendo la carpeta. Aquí están los documentos de propiedad, contratos de arrendamiento y registros de pagos. Su empresa paga 45,000 pesos mensuales a la señorita Herrera. Los gerentes estaban en shock absoluto. Otros empleados habían comenzado a susurrar urgentemente entre ellos. Además, había continuado el señor Martínez, el contrato incluye cláusulas específicas sobre no discriminación. La sección 12.3 establece que cualquier inquilino que practique discriminación laboral basada en estatus socioeconómico puede enfrentar terminación inmediata del contrato. Victoria había comenzado a hiperventilarse. Por favor, yo no sabía, nunca imaginé. Victoria, había dicho calmadamente, durante 2 años me has tratado como inferior porque llego en autobús. Has hecho comentarios públicos sobre mi situación económica, y has creado políticas específicamente para humillarme. Ana, señorita Herrera, por favor entienda. Entiendo perfectamente. Entiendo que has construido una cultura empresarial basada en discriminación y elitismo. Entiendo que acabas de despedirme públicamente por dañar la imagen corporativa. El señor Martínez había intervenido. Señorita Herrera, ¿quiere que proceda con la terminación del contrato de arrendamiento? Toda la sangre había abandonado la cara de Victoria. No. Por favor, esto es un malentendido terrible. Ana, señorita Herrera, podemos arreglar esto.
Era solo una broma, una evaluación de desempeño mal interpretada. ¿Una broma?, había preguntado, mirando a los empleados que habían grabado todo. ¿Despedirme públicamente por llegar en autobús fue una broma? Por favor, había suplicado Victoria, ahora temblando visiblemente. Si termina nuestro contrato, perdemos todo. Esta ubicación es nuestra vida. Nuestros clientes, nuestra reputación. Los gerentes que habían participado en mi humillación ahora parecían aterrorizados. Claramente habían calculado las implicaciones financieras de perder su ubicación prestigiosa. Señor Martínez, había dicho finalmente, no voy a terminar el contrato inmediatamente. Pero quiero implementar nuevas cláusulas específicas. ¿Qué tipo de cláusulas?, había preguntado Victoria desesperadamente. Primero, tolerancia cero para discriminación de empleados por cualquier razón relacionada con transporte, vestimenta o estatus socioeconómico percibido. Segundo, programas obligatorios de sensibilidad para todo el personal gerencial. Tercero, mi reintegración inmediata con disculpa pública. Victoria había asentido frenéticamente. Sí, absolutamente. Todo lo que necesite. Y cuarto, había agregado, quiero que toda la empresa entienda que el respeto profesional no se basa en símbolos de estatus sino en competencia y carácter. Por supuesto, completamente de acuerdo. El señor Martínez había tomado notas detalladas. Implementaremos estas cláusulas como adendum al contrato. Cualquier violación resultará en terminación inmediata. Victoria había mirado a los empleados que habían presenciado el drama. Todos, por favor, olviden lo que pasó aquí. Fue un malentendido terrible. No, había interrumpido firmemente. No van a olvidar. Van a recordar exactamente lo que pasó aquí. Van a recordar que discriminar a las personas por su apariencia o sus decisiones de transporte es inaceptable. Me había dirigido a todos los empleados presentes. Quiero que sepan que he elegido usar transporte público por razones ambientales y de eficiencia, no por limitaciones económicas. Pero incluso si fuera por limitaciones económicas, eso no justificaría discriminación. Además, había continuado, quiero que entiendan que el valor de una persona no se mide por el precio de su auto o la marca de su ropa. Se mide por su integridad, su trabajo, y cómo trata a otros. Victoria había sollozado ahora. Ana, señorita Herrera, ¿puede perdonarme? ¿Podemos empezar de nuevo? Victoria, puedes empezar de nuevo tratando a todos los empleados con respeto básico, independientemente de cómo lleguen al trabajo o donde compren su ropa. Sí, absolutamente. Cambiaré completamente. Esperemos que sí. Porque ahora todo está documentado oficialmente. Una semana después, Victoria había organizado una reunión de toda la empresa donde había dado una disculpa pública formal. Había reconocido su comportamiento discriminatorio y anunciado nuevas políticas de inclusión y respeto. Los videos de mi despido y la revelación subsecuente se habían vuelto virales en redes sociales, generando discusiones importantes sobre discriminación laboral y la importancia de no juzgar a las personas por las apariencias. Había decidido quedarme en la empresa, pero con un nuevo rol, directora de cultura corporativa, enfocada en crear ambientes de trabajo más inclusivos y respetuosos. Victoria había cumplido su palabra sobre cambiar, aunque claramente por necesidad más que por convicción genuina. Los gerentes que habían participado en mi humillación ahora me trataban con respeto exagerado, obviamente temerosos de las consecuencias. Más importante, había establecido un fondo de becas para empleados que usaran transporte público, promoviendo decisiones ambientalmente responsables en lugar de penalizarlas. El señor Martínez había comentado, señorita Herrera, nunca había visto una lección tan efectiva sobre no juzgar por las apariencias. 6 meses después, la cultura de la empresa había cambiado significativamente. Los empleados llegaban en metro, bicicleta, autobús y coche sin juicio alguno. Victoria había aprendido a evaluar a las personas por su trabajo y carácter, no por símbolos de estatus. ¿Sabes qué es lo irónico?, le había dicho a mi hermana durante una cena familiar. ¿Qué? Victoria siempre presumía de poder pagar la renta de un edificio tan exclusivo. Resulta que me estaba pagando a mí por el privilegio de discriminarme. A veces,
Las lecciones más importantes vienen cuando las personas que nos juzgan por las apariencias descubren que sus suposiciones eran completamente erróneas. Y a veces, esas lecciones vienen con la realización de que la persona que consideraban inferior tenía el poder de cambiar sus vidas completamente. Victoria aprendió que discriminar por método de transporte puede costarte tu ubicación de negocios. Y yo aprendí que a veces, usar tu poder real para educar en lugar de vengarse crea cambios más duraderos que cualquier humillación.